Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en la zona centro de Acapulco, en la zona de las hamacas. ¿Sabes tú cuál es la razón principal del divorcio? ¿Sabes tú cuál es la razón principal por la cual las personas nos llegamos a divorciar? Esa respuesta la tiene el Señor Jesús en el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Estamos leyendo ya en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículos del 1 al 16 y dice: Jesús salió de Capernaum y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si el esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Y Jesús contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo terco que ustedes son. Pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. ¿Cuál es la razón principal o tal vez la única razón por la cual las personas llegamos a divorciarnos? Y Jesús respondió: por la dureza de vuestro corazón, o como dice en esta versión, por lo terco que ustedes son. Somos tercos y somos duros de comprender las cosas que Dios hace, el significado que Dios tiene en las cosas que hace. El matrimonio es una institución de Dios. El matrimonio no es algo que el hombre haya inventado. Dice el libro de Génesis, dice la Biblia, que cuando Dios creó al hombre le dijo: por tanto, si Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Queridos amigos, no alcanzamos a comprender ¿qué significa esto de serán una sola carne? Pero cuando una mujer y un hombre se unen y se unen en una relación física, algo sucede en nuestra mente, en nuestras emociones, que pareciera que nos fundimos dos cuerpos en una sola persona. Y cuando una persona tiene que deshacerse, tiene que romper esa unidad que ha logrado con una persona para ir y unirse a otra persona, es cuando viene el caos. ¿Por qué hoy día sufrimos tantas cosas alrededor de la familia, en el contexto familiar? Porque los matrimonios hemos dejado de comprender el significado y la forma que Dios instituyó para el matrimonio. En el caso, el que estamos leyendo, los fariseos quisieron meter a Jesús en problemas, tal vez de modo similar a lo que pasó con el Juan el Bautista. Juan el Bautista había denunciado que Herodes había tomado a la mujer de su hermano y le costó que le cortaran la cabeza. Y tal vez ahora los fariseos pensaron en meter a Jesús en el mismo dilema para hacer a Herodes incómodo y que Herodes le quitara la cabeza también a Jesús. Sin embargo, la sabiduría con la que contesta Jesús no les queda otra opción, porque Jesús les regresa la pedrada. La misma pedrada que ellos aventaron, ahora Jesús se las devuelve y les dice: bueno, si ustedes se quieren divorciar, ¿qué razón da Moisés? Dice: bueno, Moisés nos dio permiso de poder repudiar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Y Jesús les va a decir: Moisés les dio ese mandato por lo terco, o como dice la versión 60, por la dureza de vuestro corazón. Queridos amigos, el mensaje más grande que esta mañana puedes recibir, si tú estás casado, si tú tienes tu esposo, tu esposa, o si tú estás a punto de casarte, o estás viviendo en unión libre, lo que hay que comprender para no caer en esa dureza de nuestro corazón, para no ser tercos como nos llama el Señor Jesús, es comprender que el matrimonio tiene una ley. Y en esa ley Dios ha determinado que un hombre y una mujer se unen y se fundan en una sola carne. Y de manera curiosa, lo que viene adicional
Y de manera curiosa, lo que viene a partir del versículo 13, aunque pareciera algo distinto, nos aporta un elemento más. Dice versículo 13, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quien son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Aquí hay un elemento más que Jesús toma de ejemplo a los niños que le estaban llevando para bendecirlos, y que algunos de los discípulos dice que como que se molestaron y como que evitaron que esos niños llegaran ante Jesús. Sin embargo, cuando Jesús se da cuenta de estos niños, dice que se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de Dios es de quien son como ellos. Y si podemos encontrar una característica distintiva en los infantes, en los niños, es la sencillez de su corazón, es la dependencia que tienen de su padre o de su madre, es esa nobleza de su corazón. Contrario a lo que Jesús decía de los judíos, que habían llegado al divorcio por la dureza de su corazón. Un niño no tiene dureza en su corazón. Un niño es noble de naturaleza propia, es un crédulo, es decir, cree lo que sus padres le dicen y depende de lo que sus padres le dicen, confía en lo que sus padres le dicen. Y esto nos aporta una gran lección al tema del matrimonio y del divorcio, porque el tema del divorcio surge de nuestra desconfianza, surge de nuestra falta de credibilidad en lo que Dios ha instituido y está fundamentado en la terquedad de nuestro corazón. Esa terquedad se traduce en inmadurez y entonces damos miles de razones para encontrar un pretexto y poder llegar al divorcio. Queridos amigos, el mensaje del Señor Jesucristo sigue siendo oportuno el día de hoy. El llamado que Dios nos hace es a recordar que el matrimonio Él lo instituyó, es una idea divina, y como idea divina Él estableció las leyes para el matrimonio, y lo que dice, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y lo que viene a continuación, una declaración que causa muchas olas, porque Jesús dice, bueno, el que se divorcia pues y se vuelve a casar comete adulterio, y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro también comete adulterio. Esto habla de las complicaciones que vienen cuando no obedecemos lo que Dios ha establecido. Y entonces tenemos casos en donde el matrimonio y el divorcio se repiten por varias ocasiones a lo largo de nuestra vida. Queridos amigos, el llamado de Dios es a respetar lo que Él ha instituido, que es la relación única entre un hombre y una mujer, lo que se llama el matrimonio. Sí, nuestro corazón terco y rebelde va a buscar muchas opciones, pero somos llamados a permanecer creyendo como un niño en la nobleza de su corazón, creyendo que lo que Dios ha determinado, que lo que Dios ha instituido es lo que mejor nos conviene, es sobre lo cual viene la bendición de Dios. Acompáñenme en esta oración. Padre, gracias por esta hermosa mañana y gracias porque podemos recordar la enseñanza de Jesús sobre lo que significa el matrimonio, que no es algo nuevo, porque desde el día que tú creaste a Adán y Eva, instituiste esta relación de un hombre con una mujer. Padre, perdónanos porque por la dureza de nuestro corazón, por nuestra terquedad, hemos caído en el divorcio. Hemos tenido las razones, hemos encontrado las razones según nosotros para llegar al divorcio. En realidad lo único que queda evidente es nuestra terquedad, nuestra dureza. Te ruego, Padre Celestial, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra terquedad y permite que la luz de tu Espíritu pueda iluminarnos para mostrarnos la forma en que tú quieres que vivamos el matrimonio. Te ruego, Señor, bendice a las personas que hoy en este devocional, que están pasando tiempos difíciles en su matrimonio, que tal vez están separados, que tal vez están pensando en el divorcio, algunos que han iniciado una tercera relación. Te ruego, Señor, toca sus corazones, que la palabra permee en ellos para que ellos puedan respetar lo que tú has instituido, y sobre eso estará tu bendición. Ponemos en tus manos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.